Estoy fuera de cuadro. Buenas tardes a todos. Voy a grabar esta homilía y después la voy a subir, porque ya hoy subí una y no me da la carga del celular para tanta plata. De verdad lo digo, ¿eh? Hoy es la jornada del buen pastor. A nosotros nos resulta un poquito difícil esto del pastor y las ovejas porque lo más cercano que tenemos son los perros y al paseador de perros que va por la vereda, digamos. Lo más parecido. Pero Jesús, para Jesús y para la gente que lo escuchaba, era lo más común ver las ovejas y a los pastores. Ver alguna oveja suelta, perdida, ¿de quién será? Se le perdió al pastor Jorge. Y Jesús se presenta como el buen pastor. Él podría haber dicho, yo soy el pastor, pero habla de yo soy el buen pastor. Y si dice soy el buen pastor es porque hay malos pastores. Pero un detalle, si ustedes prestaron atención, y espero que hayan prestado atención, Jesús habla del buen pastor que es Él y después habla de qué. No habla de malos pastores, habla del asalariado. En nuestra vida hay muchos pastores. Siempre identificamos al sacerdote como pastor, que me parece bien porque lo representamos a Jesús, pero es mucho más común en la iglesia evangélica hablar de los pastores. Jesús se ofrece y se presenta como pastor, pero después habla de las ovejas. Por un lado es lindo sentirse una oveja cuidada por Dios, pero para los modernos, los más contemporáneos, las ovejas son muy manipulables y no nos gusta mucho que nos traten como ovejas. Pero bueno, Jesús utiliza el ejemplo de la oveja porque de alguna manera expresa, quiere mostrarnos cuál es la naturaleza nuestra, cómo nos mira Dios. Porque nosotros tenemos muchas conductas que son parecidas a las de las ovejas. La oveja de por sí es un ser sociable que está por naturaleza llamado a vivir en majadas, en rebaños. Y nosotros también nacemos como seres sociables. No podemos estar solos. Lo dirá la Biblia en el Génesis, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo. Y me permite una licencia y diría, tampoco es bueno que la mujer esté sola. Nos hace mal la soledad como aislamiento, porque hay otra soledad que nos hace bien. Y es la soledad que implica estar bien con nosotros mismos. Porque a veces hablamos de la soledad cuando en realidad no estamos bien con nosotros mismos. Y nos sentimos solos porque no tenemos nadie que nos distraiga de nosotros mismos. Y bueno, Jesús no quiere que estemos solos. En esta tarde le pedimos que sane la soledad que no es correcta o apropiada. La oveja está llamada a vivir en rebaño, ¿por qué? Porque cuando está sola es vulnerable, es posible presa de los lobos. Cuando estamos solos somos vulnerables, pero en una vulnerabilidad que no es buena. Somos fáciles de ser rapiñados, de ser atacados.
Podríamos pensar por el mal, pero a veces no necesariamente estar aislados nos hace que nos ataquen desde afuera. A veces nuestro peor adversario somos nosotros mismos. Y a veces no necesitamos escucharnos tanto a nosotros mismos. Necesitamos una palabra, un consejo un poquito más objetivo que el nuestro propio. Es verdad, a mí a veces me gusta hablar solo, sobre todo cuando busco una opinión inteligente. ¿Me entendieron? Pero Jesús nos muestra esta realidad. Estamos llamados a vivir juntos. Por otro lado, Jesús habla, soy el buen pastor. Y habla del asalariado, no habla del mal pastor. Y el asalariado no es solo aquel que tiene una rentabilidad por cuidar. Yo podría ser como sacerdote o un buen pastor o un asalariado. Y el salario no es solo el económico, también lo es. Todas nuestras relaciones tienen una relación de pastor y de oveja. Vos sos mamá, sos papá, sos abuela, abuelo, tío. De alguna manera también sos pastor de un pequeño rebaño. Y estás llamada a ser una buena mamá, un buen papá, una buena abuela. Y a veces nosotros no nos damos cuenta y corremos el riesgo de ser asalariados. Obtenemos un beneficio de lo que hacemos. En vez de ser buenas mamás y buenos papás, que dejan que sus hijos sean quienes deben ser, queremos que nos salgan como nosotros los planificamos. Queremos diagramarle la vida. Queremos que cumplan los sueños que nosotros no pudimos realizar. Entre paréntesis, que suplan nuestras frustraciones, pero no lo decimos así. Y estamos siendo asalariados porque obtenemos un beneficio. Queremos que ellos logren lo que nosotros no, de manera tal que nos proyectamos en ellos. Y así en la amistad, en las relaciones humanas, somos asalariados. Porque si hay ovejas, quiere decir que alguno con mucha facilidad puede asumir el rol de pastor, de manipulador. Y solo Jesús es quien es el buen pastor. ¿Por qué? Porque solo Jesús nos deja ser quienes somos, a riesgo de perdernos, por dejarnos en libertad. Y los papás, las mamás, deberíamos aprender de eso también. Por otro lado, dice que el asalariado, como no son sus ovejas, la única manera de poder sentir de que el otro es mi parte es cuando lo ejerzo como pastor. Cuando lo ejerzo como asalariado, no son míos. Y dice Jesús, tenga otras ovejas que no son de este redil. Las ovejas de por sí, cuando llega la oscuridad de la noche, ¿qué hace el pastor? Las pone en un corral. Y en el corral, ¿qué encuentra la oveja? La seguridad de los límites. Al margen de estar amuchadas, porque entre todas se cuidan, está la seguridad que te da el corral. Pero el corral es transitorio, porque la meta ¿cuál es? Caminar por la pradera y encontrar pasto, aunque eso traiga sus riesgos. Y a veces a nosotros nos encanta el corral. Nos encanta sentirnos seguros en nuestras propias limitaciones o las que nos ponen otros. Y en eso no solo entra la vida espiritual, entra todo.
hasta las ideologías políticas y hasta las ideologías espirituales. Hay gente dentro de la iglesia que les encanta pertenecer a una corriente y sentirse que son buenos porque siguen tales normas, tales ritos. Nosotros no estamos exentos de eso. Pero la vida que nos obtiene Jesús como buen pastor, entregando su vida por las ovejas, es para que seamos libres, para que caminemos por las praderas del mundo. ¿Por qué? Porque el pastor, es cierto, no lo tendremos a la mano. Nos encantaría caminar, decime si te parece que no, caminar por este mundo teniendo a Jesús de la mano. ¿Te encantaría? ¿No? Bueno, a mí sí me encantaría, porque veo que a nadie le encantaría. O sea que soy un tipo original. A mí solo me encantaría. ¿Les encantaría o no? Diga, bueno, Él los está escuchando. El buen pastor los está escuchando, no solo a mí. Amén. Pero pasa como cuando éramos chicos. Era bueno cuando éramos chicos caminar de la mano de mamá y de papá. Pero cuando somos grandes ya tenemos que animarnos a caminar solos. Solo Jesús, el buen pastor, quiere que logremos eso. Los demás que se presenten como pastores en la vida, siempre vamos a querer los malos pastores o los asalariados, tenerlos al alcance de la mano. Y ese es el gran problema de los papás y las mamás. Aceptar cuando las personas crecen, nuestros hijos, nietos, ahijados, y se nos van de las manos. Pero Jesús, aunque sintamos que Él se nos fue de las manos, como buen pastor, elige una posición estratégica en la pradera. Y es un lugar alto, como las mamás o los papás, elegimos un lugar estratégico en la plaza para poder ver dónde están. Y aunque ellos no nos vean, o creen no vernos, o se desesperen por no vernos, nosotros los estamos mirando. Jesús, el buen pastor, te está mirando, te está cuidando. Está cuidando a las personas que amás y que tienen problemas. Podría seguir. Ustedes estarían encantados de que yo siga hablando, ¿no es cierto? Pero no voy a seguir porque todo tiene fecha de vencimiento. Solo digo esto. Él es el buen pastor, el único buen pastor. Los demás tratamos de representarlo. Pero a veces somos un poquito asalariados. Nos encanta la lana de las ovejas. Nos encanta esquilar. Y si no somos tan malos por esquilar, corremos otro peligro. Mamás, papás, pastores, pastoras. Y es el que nos encante peinar ovejas, mantenerlos limpitos, íntegros, relucientes, peinarlos, tenerlos a la mano para peinarlos, como si fueran especies para una exposición. Y las ovejas, los hijos, los fieles, no son para exponerlos como modelos, son para acompañarlos. Y por último, con esto termino y digo, la oveja que se refugie en Jesús como buen pastor, logrará que esa noche el lobo se acueste con hambre. Amén.